Seguro que conocéis muchas leyendas urbanas acerca de autoestopistas misteriosos o apariciones en solitarias carreteras secundarias. Quizás vosotros mismos hayáis sentido el miedo en una de esas noches de tormenta, en las que circuláis casi en completa oscuridad, lejos de la ciudad, entre frondosos bosques o escarpados acantilados. O a lo mejor, alguno de vuestros conocidos se ha topado con una de estas entidades. Sea o no, estoy seguro de que jamás habéis escuchado hablar de la Niña de la Recta. Como muchas de estas historias, nadie sabe con exactitud dónde y cuándo ocurrió por primera vez. Se han escuchado distintas versiones y testigos en distintos lugares del país. Pese a esto, todos los casos comparten elementos comunes. Normalmente, la aparición ocurre entre las 3 y las 5 de la madrugada, en lugares apartados de grandes urbes, en tramos largos y rectos de carreteras secundarias. Bueno, lo mejor es que os cuente mi aterradora experiencia. Aquella noche volví a casa. Llevaba casi 7 horas al volante y estaba bastante cansado. Aunque quedaban casi 400 kilómetros, después de 2 semanas en la carretera, necesitaba sentir el tacto de unas sábanas limpias y un buen colchón, así que decidí continuar. Recorría una zona de campo sin apenas iluminación. Solo los faros del camión me dejaban ver parte del horizonte. Era una noche terrible. Llovía a cántaros y la visibilidad era mínima, lo que me hacía ir mucho más despacio de lo normal. Me entretenía escuchando uno de mis programas de radio favoritos y hablando de vez en cuando con otros compañeros que seguían en ruta como yo. No recuerdo exactamente en qué punto de la carretera la encontré, pero nunca podré borrar aquella imagen de mi cabeza. Estaba allí, en mitad de la carretera, como esperando a que alguien le pasase por encima. Frené en seco y me quedé mirándola asustado, durante al menos 1 minuto. Todos los que nos dedicamos a esto hemos escuchado historias sobre apariciones y encuentros extraños, ya sabéis. Y aquella situación me erizó los pelos de la nuca. No podía verle la cara. Llevaba un camisón o algo parecido e iba descalza. Ahora sé que no debía hacerlo, pero mi sentido común no me permitió dejarla en aquellas condiciones. No bajé de la cabina. Simplemente toqué el claxon y le hice señales para que subiese. Permaneció inmóvil durante unos segundos antes de moverse. Cuando se abrió la puerta, sentí una nube fría que inundaba la cabina. Se sentó y me miró fijamente. Y aunque era una chica bajita y de complexión fina, os aseguro que no he pasado tanto miedo en toda mi vida. El pelo, largo y mojado, le cubría casi toda la cara. Como había supuesto, solo llevaba un fino camisón que dejaba ver su piel. Pensé que podría ser una persona enferma o que estaba escapando de algo. Se lo pregunté, pero no contestó. Solo levantó un brazo y señaló al horizonte con el dedo. Volví a preguntarle lo mismo, pero solo recibí un extraño gruñido y la misma señal. Estaba temblando, pero no podía quedarme más tiempo con el camión parado en mitad de la carretera, así que arranqué. Durante más de 15 minutos no hubo ni una palabra, solo la emisora de radio y las gotas de lluvia contra el cristal. Un ambiente al que estaba muy acostumbrado, pero en aquel momento me resultaba aterrador. De pronto, la chica empezó a hablar. Recuerdo que su voz era dulce, pero su tono era triste y melancólico. Me dijo que se llamaba Rebeca, que no sabía cuánto tiempo llevaba bajo la lluvia,
que una noche como aquella, como yo, regresaba a su casa después de un viaje de trabajo. El tiempo y la baja visibilidad la habían obligado a ir muy despacio. Aunque en principio no tenía prisa, me contó que aquella noche tenía una extraña sensación en el cuerpo. Algo que le decía que debía llegar a casa cuanto antes, o algo terrible iba a suceder. Ella no era creyente, ni especialmente supersticiosa, pero aquel pálpito era más fuerte cada minuto que pasaba. Me contó que su madre llevaba tiempo enferma y que una de sus hermanas la cuidaba mientras no había nadie en casa. Su padre también estaba en un viaje de negocios. Al parecer, estaba a punto de cerrar un trato muy importante en China para importar cacahuetes. Su tía, aunque estaba mal de la cadera, aún podía valerse por sí misma y además tenía un hijo, que ahora mismo estaba en paro. Ya sabe cómo están las cosas, me decía. Y es esta la que estaba ahora mismo en su casa. Y es que, aunque su madre tenía 4 hermanos más, apenas tenía tratos con ellos debido a una antigua discusión por un terreno en la sierra que habían heredado de un tío por parte de padre, el cual había hecho las Américas en los 70, pero no había tenido hijos. Si hubiera ido más rápido, lo habría evitado. No habríamos muerto, dijo, mirándome fijamente a los ojos. Yo estaba confundido y aterrado. Entonces pude ver su rostro, de piel blanquecina, huesuda y ojos claros. Un rostro que parecía inocente, pero que también tenía algo diabólico. Su figura se volvió semitransparente por unos segundos. Entonces, recordando las leyendas e historias que todos conocemos, mi cuerpo se estremeció al saber que estaba ante una presencia sobrenatural. Me asusté cuando giró bruscamente la cabeza y casi instintivamente pregunté, ¿qué te pasó? Ahora sé que no fue una buena idea. Si hubiese acelerado, dijo, ahora con una voz más siniestra, volviendo a mirar la carretera, mientras los truenos resonaban en el cielo. Me dijo que su madre ya había tenido accidentes otras veces, pero nada como aquello. Que en una ocasión, que habían ido a pasar la mañana al campo, se había caído intentando montar a caballo. Un susto terrible, al parecer. Por suerte, uno de mis primos, me decía, que sabía mucho de medicina, aunque sus padres no daban mucho por él, reaccionó rápido. Yo aceleraba a medida que aquel espectro seguía hablando, y es que, 2 horas después, seguía hablando. Aquella triste, absurda y densa historia no se acababa. Me habló de sus 8 primos, de las novias de 4 de ellos, de un vecino de Alicante, el perro que tenía y su puñetera madre. Sin siquiera darme cuenta, yo aceleraba más y más mientras aquella maldita aparición seguía hablando. Consideró necesario también contarme que la semana de su fallecimiento había ido al ginecólogo a hacerse una revisión en la que por suerte había obtenido muy buenos resultados. Que a su sobrino lo habían expulsado del colegio por meterle mano a una niña, cosa que en estos tiempos que vivimos es inadmisible, decía. Y que había sido la madre, es decir, la señora en torno a la cual en principio giraba esta historia, la que había intercedido entre el hijo y la tía. Pero ojo, que no era una tía, porque ella era la segunda mujer de su tío que se había vuelto a casar solo un par de meses después de su divorcio. Tío que era un poco golfo, decían en la familia, y que realmente era hijo de un primo segundo por parte de su abuelo Matías, que vivía en México desde hace años. Fue sin duda la experiencia más terrorífica de mi vida.
Pero lo peor de todo fue cuando cruzamos la señal de Bahía Negra, 80 kilómetros, Vigo, 90 kilómetros. Estaba seguro y podría haber jurado que ya habíamos visto esa señal 2 veces. Me quedé congelado, horrorizado. Era como si estuviese atrapado en aquella maldita carretera, mientras Rebeca seguía y seguía hablando de ya no sé ni de qué cojones hablaba en aquel momento. Mientras pensaba qué podía hacer para escapar, totalmente absorto, escuchaba la voz del horror de fondo. Creo que en aquel momento perdí la razón. Mientras me contaba que había tenido que ir a la boda de su prima la gorda el mes pasado, que había ido con la Vane, la Susi, Jessie, Caro, Tucci, Pucci, Meli, Beli. No sé a qué velocidad íbamos, pero seguro que a mucha más de la debida, cuando decidí ponerle fin a aquella pesadilla. Giré el volante y lancé el camión ladera abajo. Juro que hasta que perdí la conciencia, escuché su voz. Creo, incluso, que la escuché también después. Por suerte, no sé cómo, pero me salvé. Y estoy agradecido por ello, pero jamás olvidaré aquella horrorosa experiencia. Jamás volveré a pasar por aquella carretera. Y jamás podré olvidar aquella maldita voz. ¡Qué pesada! Vale. Perdón. Esto ha sido una gamberrada. Permitidmelo. Está muy bien, yo soy el primero que me encantan las historias de terror. Pero creo que a veces también nos podemos reír un poco, ¿no? Nos podemos... Ya sabéis. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, suscribiros. Terror, ciencia ficción y a veces gamberradas. Chao.